compartir pantalla. Andy de mi corazón, tú me dices si mi pantalla se observa, hijo. Sí, Miss. Perfecto, gracias. Vamos a empezar entonces. A ver, me llevo esto para allá. Antes de irme con esa pregunta, estábamos aquí en el título. El oncenio de Leguía. Justo preguntaba su compañero Khaled, ¿y qué es oncenio, verdad? Si ustedes cuentan estos años, chicos, de 1919 a 1930, ¿cuántos años hay allí? Hay 11 años. Por supuesto, hay 11 años. ¿Pueden creer ustedes que este señor Augusto Leguía, Augusto B. Leguía, así se le conoce con ese nombre, deseó quedarse en el gobierno ni siquiera 11 años, ¿ah? Él quería quedarse mucho más tiempo todavía, ¿no? Vamos a ver entonces, esta no es pregunta, bueno, sí, es una pregunta, ¿no? Quisiera que ustedes me respondan. ¿Pueden responder a esta pregunta cualquiera de ustedes levantando la mano, por favor? A ver, excelente. Ya tenemos un participante. Dos participantes. Voy a empezar entonces con Carlos y después Caleb. Dinos, Carlitos. Miss. Sí, Miss. A ver, respóndenos, hijo mío. ¿Tú sabías? Yo pienso que sí, porque digamos que a una persona le dicen que es inteligente, o que a una persona le dicen que es inteligente, que lo sabe todo, digamos que ya la persona se puede quedar y dice, ah, ya como yo soy inteligente, lo puedo hacer que ningún... Muy bien. ¿Se te corta un poquito la voz? Se te corta un poquito la voz, pero sí conseguimos entender que tú Será por decías, mi internet, Miss. sí, la señal, ¿no? La señal no está ayudando mucho, pero sí consigo entender más o menos la idea. Entonces, tú, digamos que piensas que sí es peligroso, entonces, ¿no? Un exceso de elogios. Miss, Mariana ha levantado la mano. Ay, genial, gracias, Andy. Entonces, después de Calet, voy con tu compañera. Calet, te escucho. Miss, en sí yo no sabía de que el exceso de leche se puede llevar más, al más profundo de los fracasos. Aunque sí, para que un exceso Miss sí se llevaría mucho fracaso, pero en cambio cuando tienes menos elogios no puede llevar, es un poco de probabilidad que no te lleve al fracaso. O sea que sigues ahí nada más. Exacto, ¿no? Hay una probabilidad de que caiga también en el fracaso, ¿no? Muy bien, Khaled, muy bien. Entonces, Andy me decía que Mariana también iba a participar. Te escuchamos, Mariana. Sí, Miss, ahora que es que la tele está prendida y en mi sala. Voy a cerrar la puerta de mi cuarto y vengo. ¿Pueden levantar un poquito más la voz, por favor? Otra vez, Marianita. Ya, Miss, ahora sí. Para mí que hay un sí y un no, porque al tener al tener el exceso de elogios, tal vez es para que tengas experiencias y no fracasar. O no lo sabía en realidad. No lo Pero sabías. no lo sabía. Muy bien, muy bien. Sí, chicos,
es cierto, parece mentira, ¿no? Pero un exceso de elogios, estamos hablando pues de cuando alguien llega al punto de idolatrarte incluso, ¿no? De repente por algún don que tú tengas, por alguna capacidad que tú tengas muy notoria, que de repente el resto no lo tiene, pero cuando llegan a idolatrarte de alguna manera, sí, esto te puede llevar, si es que tú no tienes, digamos, la madurez necesaria para poder sobrellevar estos asuntos, ¿no? Para poder sobrellevar una situación así, podría esta situación llevarte al peor de los fracasos. ¿Dónde vamos a ver esto? Lo vamos a ver en el tema de hoy, lo vamos a ver con Leguía. Entonces, si no sabías del todo esta información, te invito a que estés bien atento, bien atenta al tema de hoy y así sepamos qué pasó con este personaje, ¿verdad? Podemos entonces ya ir bajando la manito. Andy, ¿alguien escribió en el chat? No que yo haya visto, Miss. Ah, ya, tienes razón. Lo mandaron al privado. Manden, por favor, chicos, sus preguntas, sus intervenciones o algún ejemplo que tú tengas de repente, mándenlo en público, chicos, les pido por favor, ¿ya? Tu ejemplo es muy bueno, Carlos, te doy toda la razón. Y sería bueno que lo compartas también con toda la clase. Ya, hijo mío, voy a tener en cuenta esa participación y te repito que estoy completamente de acuerdo con el ejemplo que me acabas de poner. Ahora sí, Miss. Ahora sí, ¿ves? Genial. El ejemplo de Carlos, chicos, es clarísimo. El ejemplo que está colocando en el chat, ya que todos podemos verlo, es muy claro y estoy perfectamente de acuerdo con él, ¿no? Muy bien, Carlos. Ese exceso de confianza, mal exceso de confianza, ¿no? Consiguieron que en este caso, el ejemplo que acabas de poner, lo lleven a un fracaso, ¿no? Y se sacó una pésima nota. Muy bien, Carlitos. Seguimos avanzando entonces. Tu ejemplo es una muestra de lo que le va a pasar a Leguía. Ahora lo vamos a ver juntos. Vamos a observar entonces un videíto pequeñito. Les pido, chicos, que eleven el micrófono, el audio de sus computadoras, porque el video tiene un audio un poquito bajo. Está muy interesante, explica claramente lo que le pasa a Leguía en su gobierno, pero el audio es un poco bajo. Vamos a tratar, chicos, de colocar el volumen máximo, ¿ya? Para poder escucharlo. Dime, Andy, si mi pantalla se observa o no. A ver, está cargando. Está cargando. Supuestamente ya se observa, Andy, ¿es verdad o no? No, yo no, o sea, al menos yo no. No sé si los demás sí. Ya. No lo veo bien. Solamente se ve la diapositiva, no se ve nada. Ah, ya, perfecto. Gracias. ya le confirmo. Gracias, Andy, gracias, chicos. Voy a entonces compartirlo aquí. Y ahora sí lo van a ver. Ahora sí, mis amores. Ahora sí, ¿verdad? Sí, Miss. Perfecto. Las imágenes que vamos a ver son de la época, chicos. Cristian, ¿cómo estás? Recién te escucho, hijo. Vamos a verlo entonces, ¿ya, niños? Leguía inicia su segundo gobierno como presidente provisional tras dar un golpe de Estado a Pardo el 4 de julio de 1919. Aprobada su elección por el Congreso, Leguía llamó a su gobierno de La Patria Nueva y fue presidente hasta 1929, debido a sucesivas reelecciones, 1924 y 1929, avaladas por la Constitución de 1920 y originadas en la mayoría parlamentaria que manejaba. Leguía quería transformar al Perú en una nación moderna con la ayuda del capital extranjero. Para ello, el Estado debía ser intervencionista y promotor.
Al aumentar los gastos, aumentó el presupuesto. Cuando las rentas nacionales se quedaron cortas, se recurrió a empréstitos con los Estados Unidos. De esta manera, la deuda externa se incrementó. Sin embargo, la modernidad que predicaba el régimen iba de la mano con una fuerte represión. Muchos políticos y periodistas fueron deportados. Las imprentas de los diarios La Prensa y El Comercio sufrieron asaltos por turbas enviadas por el gobierno. La patria nueva no llegó jamás, a pesar de todos los cambios. Y Leguía terminó su gobierno autoritario en medio de una terrible crisis y el rechazo de los peruanos. ¿Qué se entendió del video, niños? Miss, que no tuvo problemas en su gobierno. Quería hacer al Perú moderno y actualizado. Sí, quería hacer al Perú moderno y actualizado. Pero mucha gente creo que dijo que no quería así nada más que quedaran. Muy bien, Khaled, ¿verdad? Y por ahí dice que gobernó hasta 1929. Gobernó hasta 1929. En realidad se va a quedar hasta 1930. Él avanza un poquito más. El golpe de Estado se lo hacen en 1930. Entonces, por eso de repente dice el video, hasta 1929 estuvo relativamente tranquilo, ¿no? Pero es en el 30 cuando le dan el golpe de Estado y lo sacan de Palacio. Marianita, ¿ibas a decir algo? Sí, Miss, que de 11 Leguía buscaba que el Perú sea moderno y actualizado. Exacto, ¿no? Si algo bueno podemos rescatar de Leguía, porque también hay que reconocer lo bueno, es que él modernizó, chicos, el país. Y hablando concretamente de Lima, él modernizó Lima, porque Lima era, les cuento, una gran aldea. Lima era como una chacra gigante. Puro campo, pura tierra había, ¿no? Entonces, lo que él hizo fue crear calles, crear avenidas. Es más, una de las avenidas más importantes que tiene Lima, que es la avenida Arequipa. ¿La conocen ustedes? ¿Han pasado por ahí? Sí, Miss. ¿Verdad? La avenida Arequipa tiene más de 50 cuadras, me parece. Esa avenida permite la conexión de varios distritos, Lince, Santa Beatriz, también agarra un poquito de Miraflores y avanza, es larguísima. Es una avenida, les repito, importantísima y desemboca casi por Wilson, ¿no? Como quien entrando ya al centro de Lima. Antes se llamaba Avenida Leguía, porque él es el que creó esta avenida, ¿no? Posteriormente ya le cambiaron el nombre a Avenida Arequipa, ya les contaré, a ver si queda tiempo, les cuento por qué le pusieron Avenida Arequipa también. Entonces, volvamos a las diapositivas. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Pregunten cualquier cosa, mis amores, no se queden con nada. Sigo avanzando entonces. Ya vimos el video. A ver, siguiente diapositiva. ¿Por qué está tan molesto ese emoticón? A ver, ¿quién quiere leer la diapositiva? Alguien que no haya participado. Levanten la manito. Alguien que no haya participado. Para que lean la diapositiva. Un cuadro negro, Miss. ¿Quién? A ver, chicos, ¿quién lee la diapositiva? ¿Yo la puedo leer? Ya. Alguien que no haya participado, ¿ah? Khaled de mi corazón, me encantaría que lo leas, pero ya participaste. A ver, vamos a darle la oportunidad a otro niño que aún no haya participado para que lea la diapositiva. ¿Llamo yo entonces?
Jesús, lees la diapositiva, por favor. Sí, Miss, solo que hay Augusto de Leguía. Luego de su primer gobierno en 1908 y 1912, donde resultó ser un éxito rotundo. Después de varios años, decide volver a ser presidente, pero esta vez sin el apoyo del Partido Civil. Ganó las elecciones en 1919 con el apoyo de la clase media, pero la aristocracia ya no lo quería. Muy bien. Jesús, ¿tú te acuerdas quiénes eran o a quiénes llamábamos a los aristócratas? ¿Quiénes eran los aristócratas? Eran el gobierno de los ricos. Era el gobierno de la gente millonaria, ¿verdad? Gente, ¿te acuerdas, Jesús, que no, bueno, era rica, pero no porque trabajara con sus propias manos en su mayoría, sino es que era gente rica que recibía el dinero de sus rentas, ¿verdad? Sentaditos en su casa sin hacer ningún esfuerzo, todos los meses recibían miles y miles, y así es que como se hacían ricos, ¿no? Alquilando sus propiedades, vendiendo tal vez sin mucho esfuerzo, ¿no? Sí, mismo. Muy bien. Chicos, vamos desde aquí entonces. Les cuento esto para poder entender la diapositiva. A ver, no sé si me ayuda el internet. Ahora sí, voy a ir resaltando algunas frasecitas para ir explicándoles. Su primer gobierno fue de 1808 a 1912. ¿Y por qué esa carita tan molesta? Ahorita te cuento, pero mira, escúchame bien para que respondas después a esas 3 preguntas sin ningún problema. Las últimas, me refiero a las preguntas del trabajo para la casa. En su primer gobierno, este señor fue muy exitoso, le fue súper bien. Aquí es donde el pueblo peruano llega a amarlo precisamente por el buen trabajo que había hecho. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Se lo repito, ¿no? Se lo repito justo lo que veíamos en el video anterior. Él consiguió que Lima se pudiera modernizar. En realidad el Perú entero se modernizó y permitió que empresas extranjeras en Europa y en Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, se llevaba muy bien con Estados Unidos, pudieran invertir en nuestro país. Y ustedes saben que cuando una empresa extranjera invierte en nuestro país, hay más empleo, hay más desarrollo económico y por ende a la gente le va mejor, ¿verdad? Entonces, se retira del gobierno en 1912, pero feliz, y el pueblo también amándolo un montón. Lo más resaltante en su primer gobierno es que delimitó muy bien las fronteras entre Bolivia y Brasil. Nosotros no teníamos bien definidas esas fronteras, entonces podíamos más adelante haber tenido, gracias a Dios no fue así, pero pudimos haber tenido una guerra con Bolivia y de repente hasta con el mismo Brasil, ¿no? Gracias a Dios esto no se dio porque él firmó un tratado con ambos países durante este gobierno, en su primer gobierno, y permitió pues que nuestras fronteras quedaran bien, todo ese tema quedara bien zanjado, sin ningún problema que lamentar en el futuro. Luego se va del país. ¿A dónde se va? Se va a Europa. Este señor era un gran comerciante. Era un aristócrata también, pero un aristócrata, chicos, que él no nació rico. Normalmente los aristócratas, aquí, ¿verdad? La gente que pertenecía a la aristocracia, niños, era gente que ya tenía familia millonaria, papá millonario, abuelo millonario, bisabuelo millonario. Y lo que hacían era heredar fortunas, por eso también era gente rica sin mucho esfuerzo. Este señor, Augusto B. Leguía, tuvo pues la inteligencia, y miren lo que hace el estudio, también hay que rescatar algo bueno. Era un hombre así como tú, ¿no? Un muchachito cuando tenía tu edad, sumamente estudioso, muy estudioso. Y gracias a los estudios y a la capacidad que tuvo, él pudo hacer su fortuna con trabajo. Él era un hombre, repito, comerciante. Cuando él se va a Europa, después de su primer gobierno, consiguió hacer crecer sus negocios. Este hombre compró haciendas
en la sierra y compró haciendas también aquí en la costa y se dedicó a la producción del arroz y el azúcar, pero los hacía de primera calidad. ¿Para qué? Para vender al extranjero. Así que cuando se va a Europa, lo que hace es agrandar su producción que ya tenía aquí en el Perú y hace clientes en Europa y empieza a vender. Le va súper bien, súper bien. Luego él regresa al Perú. ¿Cuándo regresa al Perú? Regresa en 1919 y le da un golpe de Estado. ¿A quién le da un golpe de Estado? Se lo da a José Pardo y Barreda. A ver, pregunto, chicos, ¿quién se gana otro puntazo? ¿Les suena ese nombre, José Pardo y Barreda? Lo vimos en la clase Uno de pasada. los presidentes que habíamos visto en una de las clases. Lo vimos la clase pasada. ¿Y qué tenía de particular José Pardo y Barreda? Creo que él hizo estableció la gratuidad y obligatoria. Levantando la mano, escuché a Marianita, escuché a Caled, pero como los escucho a la vez, no consigo entenderlos. Levantando la mano. Andy, ¿quién levantó, hijo? Si mal no me recuerdo, hizo los 8 horas de descanso. Muy bien, Cristian, pero levantando la mano, ya mis amores. Andy, ¿quién levantó primero? No llegué a ver mis, pero los que están, bueno, ahora Calet ya no. Solo Mariana a mí se está levantando la mano. Porque Cristian ya lo dijo. Cierto. Muy bien, Caled, pero sí lo tuve en cuenta y también lo de Cristian. Mariana, te escucho. Sí, yo acordándome, haciendo memoria, creo que José Pardo y Barrera hizo la escuela primaria, creo. Muy bien. No me equivoco, no sé. Muy bien, Mariana, muy bien, Caled y Cristian también. Es cierto, José Pardo y Barreda había hecho un gran gobierno, ¿se acuerdan ustedes? Había sido también amadísimo por el país. Porque te reconoció las 8 horas de trabajo. Exactamente, sobre todo eso, ¿no? Cuando sabíamos, pues, les mostraba en imágenes en la clase pasada cómo es que la gente no trabajaba 8 horas, ¿no? Sino es que trabajaban 16 horas de largo, pobres personas. Sí, también a Augusto de Leguía lo habíamos visto antes también. También un poquito había tocado de él, pero ahora lo estamos viendo más a fondo, ¿no? ¿Qué pasó con José Pardo y Barreda si le estaba yendo tan bien? ¿Por qué le hicieron un golpe de Estado? Porque José Pardo y Barreda, cuando hizo un excelente trabajo, José Pardo y Barreda termina su primer gobierno y luego retorna a un segundo gobierno. En ese segundo gobierno, José Pardo y Barreda justo terminó su gobierno en 1919, pero ¿qué creen, chicos? José Pardo y Barreda quiso quedarse también en el poder. Eso es algo que al pueblo tampoco le gustó. La gente no es tan tonta, ¿no? La gente se da cuenta. Augusto de Leguía le hizo un golpe de Estado y él se quedó de nuevo. Exacto, exacto. Por eso es que llega este señor Augusto B. Leguía como el gran salvador, ¿no? Para hacerle un golpe de Estado a José Pardo y Barreda y decirle no. Supuestamente el gran salvador. ¿Cómo? Supuestamente el gran salvador, ¿no? Supuestamente, y en el momento lo fue, porque consiguió sacar del poder a un personaje que se quería quedar, ¿no? Pero no fue así, le hace el golpe de Estado entonces. ¿Alguien levantó la manito, me parece? Yo no bajé mi mano después de la participación. Ok, Marianita, no te preocupes. Entonces, llega el año de 1919, llega de Europa Augusto B. Leguía, llega más millonario que nunca, ¿no? Llega más millonario todavía después de hacer todos sus negocios por allá, y se da cuenta, pues que, bueno, él ya lo sabía en realidad, ¿no? Sabía que ya estábamos pasando problemas con José Pardo y Barreda y decide postular. ¿Pero qué creen? Miren, chicos, y ahí está carita molesta. Esta cara molesta pertenece a ellos, miren, a la aristocracia. La aristocracia estaba harta. ¿Por qué? Porque Augusto B. Leguía ya rompió palitos con la aristocracia, se enojó con la aristocracia
¿Y por qué? Porque Augusto B. Leguía empezó a apoyar ¿a quién? Miren, a la clase media. ¿Quiénes eran la clase media? Eran los enemigos por de eso los se enojó aristócratas. la aristocracia con él, porque sabía, porque por eso sí se bajó de clase, estaba en la base de la pirámide, estaba en la punta de la pirámide, ahora está en el medio de la pirámide, por decirlo. Más o menos, ¿no? Más o menos así, muy bien dicho. Si la aristocracia estaba en la punta, a ver, voy a dibujar acá una pequeña pirámide haciendo el ejemplo de Caleb. Si la aristocracia está aquí en la punta misma, ¿no? Del poder, de la economía, la clase media estaba justo aquí más o menos, ¿no? A esta altura, a la mitad. Y eran pues sí, los enemigos de los aristócratas, porque era gente que no había nacido en cuna de oro. Era gente que no tenía familia millonaria, eran como Augusto B. Leguía. Así como Augusto B. Leguía empezó de abajo y poco a poco empezó a amasar una gran fortuna, los de la clase media eran así también, eran comerciantes que le estaba yendo bien en sus negocios y poco a poco se hacían millonarios. Esta clase media, que era más gente que la aristocracia era un pequeño grupito nada más, pero la clase media era más gente, entonces ellos apoyan a Augusto B. Leguía y gracias al apoyo de los nuevos ricos, vamos a llamarlos así, ¿ya? Los nuevos ricos apoyan a Augusto B. Leguía y entra al gobierno, le hace el golpe de Estado a José Pardo y Barreda y ya entra por fin al gobierno. Digo por fin porque era lo que él quería, ¿no? Ahí, chicos, en 1919 es cuando empieza el oncenio de Leguía, los 11 años de gobierno, de corrido, 11 años. Entonces, sus primeros años, desde 1919, los va a empezar como uno de los presidentes más idolatrados del país. ¿Por qué idolatrados, chicos? Y no estoy exagerando, ustedes lo van a ver en la historia, si es que alguno quiere investigar un poquito más, lo llegan a tratar como Dios, ¿puedes creerlo? Y no estoy exagerando. A él, incluso, ¿saben qué apodo le pusieron? Le pusieron el Gran Huiracocha, ¿puedes creerlo? ¿Por qué? Sí, pero el dios Huiracocha pues supuestamente es un dios, pero ¿cómo le pueden poner ese nombre? Imagínate. Están alabando a una persona que no es inmortal, por eso es así, porque dicen que el dios Huiracocha era inmortal. Así de peligrosos pueden llegar a ser los elogios demasiados exagerados. Cuando ya llegan a idolatrarte, mucho cuidado con eso. Es bueno que resalten tus cualidades, es bueno que resalten los dones que tú tienes, porque cada uno de nosotros nacemos con un don en particular, cada uno de nosotros es buena en algo. Pero cuando te están idolatrando y cuando te dicen que tú eres el mejor que todos, que como tú no hay nadie, que todo el mundo sepa que eres la única o el único capaz de hacerlo y hacerlo mejor que cualquier otro. Entonces, cuando empiezan a idolatrarte, mucho cuidado, ¿no? Que se encienda tu alarma en ese momento y aléjate de personas así. Bueno, lamentablemente a Augusto B. Leguía le encantaba que lo idolatren. Pero miren ustedes, y aquí viene lo peligroso, ¿no? Llegaron a idolatrarlo tanto, a tratarlo como si fuera el gran Huiracocha, imagínate. Y ustedes saben que el Huiracocha en la época incaica era el dios, ¿no? El dios Huiracocha. Llegaron a idolatrarlo tanto que esto, al final de su gobierno, terminó tan abajo, pero tan abajo, no me van a creer, chicos, después les cuento, cómo es que terminó siendo el hombre más odiado de la clase política, imagínate, ¿no? Es terrible. Empecemos entonces con sus 11 años de gobierno. Te he puesto aquí un pequeño gráfico para que podamos entender. En su primer gobierno, entonces, de 1919 a 1923, ¿cuántos años hay aquí, chicos? 4. 4 añitos, que es lo normal. En la época se gobernaba 4 años. Eso estaba en la constitución política del país. Era el tiempo justo. Entonces, lo hizo genial.
lo hizo perfecto. Es aquí donde la gente lo trató como un dios. Les cuento rapidito, como ejemplo, antes de irnos al break. Les cuento que cuando estuvo en Palacio de Gobierno, era una fecha importante la que estaban celebrando, sus allegados, ¿no? Su gente, se le acerca, los que lo amaban, por supuesto, y le dicen, gran señor, le dicen, ¿no? Gran señor, le dicen a Augusto B. Leguía, queríamos regalarte algo que esté a tu altura, le decían, pero como nada está a tu altura, lo único que hemos podido darte es una imagen de ti mismo, y le mostraron un cuadro grande, un cuadro maravilloso, muy lindo, pero un cuadro donde estaba su propia imagen, imagínate, ¿no? Que le dijeran eso, pueden creerlo, que le dijeran que no existía nada más tan grande para darle a él que su propia imagen. Ya imagínate la calidad de idólatras realmente que tenía este señor, ¿no? Y se lo creía todo. Lo peor de todo es que a Augusto B. Leguía le gustaba y se lo creía. Su segundo mandato va a ser de 1924, si se dan cuenta, apenas terminó su primer gobierno, entra al segundo gobierno en 1924 hasta 1929. ¿Cuántos años hay aquí? 5. ¿Qué pasó? Si eran 4, ¿qué sucedió? Este señor lo que hizo en su primer gobierno, date cuenta, en su primer gobierno lo trataron como un dios, es verdad. Y además... El gobierno seguro lo ha hecho aumento. Hizo cosas buenas en el primer gobierno. Aquí es donde transformó Lima, pues, en una gran metrópoli. Era una aldea, pero la hizo una gran ciudad. Fue una maravilla. Es verdad, hay que rescatar lo bueno. Pero este señor en su primer gobierno aprovechó que la gente lo amaba y cambió la constitución política del país. Cambió esa ley, cambió la norma que decía que el presidente debe quedarse en el gobierno 4 años. ¿Cambiar las normas o sí? Sí, siendo el presidente lo hizo. Además, acuérdate que como era tan amado, consiguió que el Congreso apoye lo que él había dicho, porque al final el Congreso es el que decide las leyes, ¿verdad? Ustedes saben eso. Pero como el Congreso también lo amaba y él tenía mayoría parlamentaria, es peligroso, por eso que un presidente tenga mayoría parlamentaria, no debe ser así. Deben estar realmente divididos, una sana división para que el presidente no haga siempre lo que le dé la gana, ¿no? En el segundo gobierno, bueno, ya había cambiado la constitución, así que ya no gobernó 4 años, sino que gobernó 5 años, ¿no? Para este segundo gobierno, ¿qué crees? El pueblo ya no estaba tan contento. El pueblo ya estaba molesto. Más o menos. Sí. Al pueblo ya eso le parecía sospechoso, ya no le gustaba eso de que ¿por qué cambiaste la constitución? Ahora 5 años, no, eso no me gusta. ¿Y qué crees? En el segundo gobierno, lejos de haber cambiado la ley y ya no eran 4 sino 5 años de gobierno, hizo otra ley que permitía la reelección. ¿Puedes creerlo? Al permitir la reelección, tranquilamente gobernó un tercer gobierno más. Sí, se quiso quedar en el poder y eso ya no le gustó a la gente para nada. Ni a la gente ni a los políticos. Pregunto, en su tercer gobierno, ¿cuánto tiempo duró? 1. Un añito. ¿Por qué? Porque es ahí donde le hacen el golpe de Estado. Es ahí donde llega otro señor que ya te voy a contar en la siguiente hora, que le hace el golpe de Estado. Qué curioso, ¿no? Si te das cuenta, Augusto B. Leguía le da un golpe de Estado a José Pardo y Barreda, pero ¿quién diría que más adelante venga otro señor y le dé otro golpe de Estado a Augusto B. Leguía, ¿no? No le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Muy bien, mis amores. ¿En el segundo gobierno qué hizo? En el segundo gobierno, él cambió una norma y la llamó la reelección. En el segundo gobierno, él preparó el terreno para que después venga su tercer gobierno y se reelija sin ningún problema. Eso hizo en su segundo gobierno. Ya que te puedes votar. Ahora sí.
Listo, entonces, primer gobierno, todo estuvo de maravilla, hizo un excelente trabajo, delimitó las fronteras, modernizó el país entero, sobre todo Lima, terminó siendo una ciudad modernísima a los ojos del mundo. Hizo grandes avances, es verdad, las empresas crecieron mucho más, había buena tasa de empleos, los empleados estaban todos trabajando muy contentos, al Perú le iba perfecto. En el segundo gobierno, como ya les comenté, cambió pues, ya había cambiado aquí la constitución, así que se quedó gobernando 5 años, ya a la gente eso no le gustó mucho. Hizo algo más, chicos, en el segundo gobierno, como ya había gente que estaba en contra de Augusto B. Leguía por quedarse en el gobierno, por quedarse un gobierno más y encima 5 años, lo que él hizo fue lo siguiente, a sus enemigos políticos los empezó a meter presos, imagínate. A los periodistas que hablaban en contra de él, en contra de sus medidas políticas, los sacaba del país, o los metía preso o los botaba del país. Eso se llama deportar. Entonces, se ganó más enemigos. Lo único que hizo con esas medidas era ganarse más enemigos, ¿no? Sí, Por eso o sea, es que ¿no podías decir nada en contra de él? no se podía hablar en contra de él. Eso pasó en el segundo gobierno. Por eso es que en el tercer gobierno ya no se le permite gobernar más y le da un golpe de Estado el general Sánchez Cerro, de él vamos a hablar después, un militar, y cuando llega Sánchez Cerro, bueno, es un militar, ¿no? Volvemos una vez más al gobierno militarista, pero eso va a pasar más adelante entonces. Esta diapositiva, mis amores, ya no la voy a tocar porque es exactamente lo que les expliqué antes con el gráfico de los 3 gobiernos. La explicación que les di es lo que está aquí, en esta diapositiva. Así que paso. Empezó, lo único que puedo rescatar de aquí, mis amores, es lo siguiente, ¿no? Que él inicia con un gobierno democrático, es verdad, él inicia con un gobierno democrático en el que escucha a otras personas, llegan a un consenso y recién se toma la decisión. Eso es un gobierno democrático. Pero poco a poco, a medida de que pasan los años, a partir de su segundo gobierno, su estilo cambia y se va a volver personalista. ¿Qué quiere decir? Que solo él va a tomar las decisiones. Eso ya va a pasar a partir de su segundo gobierno, ¿no? Ya no quería escuchar otras opiniones, él solamente era el único que decidía qué se hacía y qué no se hacía. Avanzamos entonces a la siguiente diapositiva. Vamos a ver entonces, hasta aquí hemos visto un poquito el aspecto político, ¿no? Ahora vamos a ver en lo económico y aquí están sus logros, así que vamos a prestar atención, ¿ya? ¿Qué hizo en sus logros? Vamos a ver uno a uno, ¿ya, chicos? Algo muy importante también para tener en cuenta dentro de sus logros es que él, a la medida en que moderniza nuestro país, aumentará también para nosotros, ¿qué cosa, chicos? La deuda externa. Ustedes saben que para modernizar, incluso vamos a poner un ejemplo en tu casa, si tú quieres hacer una remodelación en tu casa, cambias las losetas, cambias el piso, el color de las paredes, los muebles, los cuadros, el dormitorio, los baños, los caños. ¿Qué se necesita para hacer ese cambio? Para volver más moderna y más bonita tu casa. Dinero. Mucho dinero. Exacto, y es más, los acabados son hasta los más costosos, ¿verdad? Más aún, chicos, para un país. Para modernizar un país se va a necesitar muchísimo dinero, por eso el dibujito de la alcancía, ¿ya? Para que más o menos nos guiemos, ¿ok? Se necesita mucho dinero también para modernizar todo un país. ¿De dónde va a sacar ese dinero? Prestado de otros países. Como era un señor pues muy negociante y tenía mucha gente conocida en el extranjero, sin problemas y sin hacerse de rogar, le daban
grandes cantidades de dinero para que él después invierta en la modernización de nuestro país. Entonces, desde el aspecto económico, miren chicos, empezamos, va a utilizar dinero proveniente en su mayoría de Estados Unidos, lo que son los préstamos. Se va a prestar mucho dinero. ¿Y qué es lo que va a hacer con ese dinero? Va a crear numerosas obras públicas, grandes avenidas, va a crear también ministerios, todo lo va a modernizar, ¿ok? Lamentablemente, junto con el avance, también se va a ver la corrupción. Siempre donde hay dinero, es una pena, vas a encontrar también gente corrupta, ¿no? Pero él no lo hacía, por eso sí que quede claro, a él no se le acusa de haberse robado dinero, ¿no? Como tenemos ejemplos de algunos presidentes así, qué pena, ¿no? En nuestro país. A él no se le acusa de haberse robado dinero del pueblo, pero lo que sí es cierto es que hubo gente en su gobierno que, aprovechándose de que había tanto dinero en el país, empezaron pues a verse casos de corrupción. Luego, una de sus obras muy importantes es que él va a crear el Banco Central de Reserva, que hasta ahora existe, ¿eh? Hasta ahora tenemos ese banco, es una obra sumamente importante, mira tú, que hasta ahora la tengamos, ¿no? ¿Qué hace este banco? Es el único banco que tiene derecho aquí en el país de imprimir billetes, esos billetes, ese dinero que tú ves, pues que pertenece obviamente a tus papás, esos billetes solamente pueden ser, billetes y monedas, solamente pueden ser impresos por el Banco Central de Reserva. ¿Quién lo creó? Augusto B. Leguía. Como los mejores países, como los países más desarrollados, así también estábamos nosotros a esa altura. Luego, otra medida importante también de Augusto B. Leguía es que, a pesar de que se llevaba muy mal con la aristocracia, porque ya les comenté a ustedes que la aristocracia no lo querían, ¿verdad? A pesar de eso, él tuvo mucho cuidado con los millonarios, ¿no? Con la aristocracia. No les va a quitar sus haciendas, no les va a quitar su empresa para nada, al contrario, los va a apoyar en cierta medida, porque gracias a esas empresas que tenían los aristócratas y gracias a sus haciendas, también podían haber gente empleada, ¿verdad? También habían empleados y de alguna manera movían la economía del país. Por eso es que no se va a meter con ellos para nada, todo lo contrario, los va a ayudar incluso para que sigan creciendo y sigan produciendo más. Otro punto que podemos ver en el aspecto económico, y algo que no le va a gustar mucho al pueblo ni a la clase política de la época, es que él va a obtener favoritismo por las empresas extranjeras, una vez más por sus amigos de Estados Unidos. ¿De qué manera va a tener ese favoritismo? Él va a permitir que llegue esta empresa, ¿no? La International Petroleum Company, ¿no? Ese es el nombre de la empresa. Entonces, él permite que esta empresa llegue al país, explote nuestro petróleo, pero los va a exonerar de pagar impuestos. Mira tú, un favoritismo escandaloso, ¿no? Porque por más que sean sus amigos, tiene que pagar impuestos, ¿no? Como cualquier otra empresa. Entonces, es algo que a eso no les va a gustar a la gente para nada. Él sí apoyaba mucho a la empresa extranjera, y es verdad, empresas como esta nos dejaban a nosotros como país, nos dejaban grandes cantidades, pues, digámoslo así, ¿no? De dinero importante. Para nosotros era bueno tener una empresa como ellos aquí trabajando, creando más empleo, moviendo más la economía. Pero algo que no gustaba era que no pagaran impuestos, ¿no? Eso no es correcto. ¿Qué opinan ustedes hasta aquí, chicos? Me hizo una pregunta. Dime, hija. No entendí la parte, donde dice Leguía no le quitó a la aristocracia
sus haciendas ni empresas, esa parte no entendí. Muy bien, te explico este punto entonces. Lo que estaba comentándoles era que Leguía no se metió con la clase millonaria de la época. Acuérdense que la aristocracia ya no quería a Leguía, no se llevaban bien con Leguía, ¿no? Porque ahora Leguía estaba de la manito con sus amigos de la clase media, con los nuevos millonarios. Entonces, a pesar de que la aristocracia eran enemigos políticos de Leguía, Leguía no les va a quitar sus haciendas. ¿Por qué les pongo ahí no les quitó sus haciendas? Porque vamos a ver más adelante el ejemplo de otro presidente, un militar, que sí le va a quitar las haciendas a la gente rica. Sí le va a quitar haciendas y le va a quitar empresas a la gente rica. Podían hacerlo, porque... En fin, pero no los voy a confundir, de eso vamos a hablar más adelante. Leguía no, Leguía respetó las haciendas y respetó las empresas de la gente millonaria. No se metió con ellos, al contrario, los va a ayudar, va a permitir que estas empresas produzcan sus productos y los vendan al extranjero. ¿Para qué? Para que ganen más dinero. ¿Y por qué a Leguía le convenía que los aristócratas ganen más dinero? Porque van a crear más empleo, ¿verdad? Van a contratar a más peruanos, va a haber más dinero en el país y cuando el peruano tiene más plata, compra más cosas, ¿verdad? Se compra una casa más grande, compra un carrito nuevo, se compra más cosas también para vivir mejor, ¿verdad? Entonces, eso permite que la economía crezca y aumente. Entonces, por eso es que Leguía, muy inteligente él y muy buen comerciante, va a permitir que sus ex amigos, por llamarlo de alguna manera, sus ex amigos aristócratas, sigan siendo millonarios. A Leguía le va a convenir eso, pensando en el bienestar del país. ¿Se entendió, mi reina? Sí, Miss. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna pregunta? Pregunto yo entonces, Leilani. Aquí estoy, Miss. Hola, preciosa. Leilani, dinos, ¿qué rescatas del aspecto económico de Leguía hasta lo que hemos visto ahora? ¿De Leguía? Sí. No entiendo cómo, a qué se refiere con qué rescate. ¿Qué es lo que hasta ahora hemos visto, Leilani, de Augusto B. Ya. Leguía? Que él era un hombre que gobernó 3 veces y que cada vez que gobernaba como que la gente le ganaba más odio a la gente y que era muy como que halagado, algo así por las personas. Muy bien, muy bien. Y dentro de sus logros, dentro de lo que hizo para el bienestar de la economía del país, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cuáles fueron sus logros en el aspecto económico? El Banco Central de Gobierno El para Banco, imprimir los billetes. el Banco No, Central de no, Reserva, de ¿verdad? reserva, sí. El Banco Para Central de imprimir los Reserva. billetes. Muy bien, muy bien. Mario Alegre. Mario Alegre. Hola, Muy bien, Mario de mi corazón, cuéntanos, Mario, ¿qué otra buena obra hizo Leguía, aparte del Banco Central de Reserva, como nos comentó Leilani? hizo avenidas, calles, pistas. Muy bien. También Respecto a los aristócratas, ¿cómo hizo con ellos, con los millonarios de la época? les dejó sus haciendas y empresas ¿Por qué? porque eran importantes para la economía del Estado.
Muy bien, para seguir moviendo la economía, ¿verdad? Genial. Jesús Tazaico, muy bien, Mario. Jesús Tazaico, ¿por qué lo van a llegar a odiar tanto? Si estaba trabajando muy bien, si estaba cambiando la realidad de los peruanos, económicamente nos estaba yendo muy bien, pero ¿qué es lo que hace que se gana tantos enemigos y que llegan a odiarlo tanto? Primero cambia la ley de que los presidentes solo pueden gobernar de 4 años a 1 año. Y también cuando llegó la compañía no les hizo pagar los tributos y eso le molestó a la gente. Exacto, ¿no? Ahí es donde se va ganando enemigos. Muy bien. Silvana. Miss. ¿Y qué hace Leguía con esos enemigos políticos? ¿Cómo, Miss? No entiendo qué... ¿Qué medidas toma Leguía con sus enemigos políticos, con la gente que empieza a hablar mal de la forma de su gobierno, con la gente que no está de acuerdo, por ejemplo, como lo que decía Jesús, ¿no? Con el hecho de que exonerara, porque no les exigía que paguen impuestos a esta empresa extranjera. ¿Qué es lo que Leguía hacía con sus enemigos políticos cuando hablaban así de él, ¿no? Cuando estaban en contra de toda la política, las leyes y las normas que él hacía? Los perseguía y los deportaba. Muy bien. ¿Y qué significa deportar? Deportar a su país o regresarlos, algo así. Los sacaban, y no necesariamente votar a su país, los sacaba de nuestro país, siendo peruanos, los votaba del país, los sacaba del Perú, a que váyanse y que pidan refugio político en otra parte, ¿no? En otro país. Se los quitaba de encima. No podían estar en contra de Augusto B. Leguía porque los sacaba del país o los metía preso, ¿no? Hasta aquí. Peter Chaico. Peter Chaico. Peter, hasta aquí, ¿qué opinas del gobierno de Augusto B. Leguía? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, Peter, de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Nada, Peter? Oscar. Inés. ¿Qué es lo que más ha llamado tu atención hasta aquí del tema? Espérenme, voy a recordar. Respecto a las fronteras. En sí todo el tema me ha llamado la atención. Ok, y dime, respecto a las fronteras, ¿qué te parece el hecho de que Augusto B. Leguía las haya delimitado de manera definitiva, ¿no? Haciendo tratados con otros países. Hablamos de Colombia, Brasil, Bolivia. Eso me parece bien porque así ya nos dejarían de quitar partes del Perú. Fue de hecho uno de los logros también más importantes de este presidente, algo que otros presidentes no se atrevían a hacer, porque eran temas muy complicados, eran temas muy difíciles. Y tenían miedo de involucrarse a guerras. Exacto, tenían mucho temor. Este señor, bueno, pues hay que rescatarle la valentía, ¿verdad? Hay que rescatarle también lo bueno que era para las relaciones públicas, ¿no? Y poder llegar a acuerdos tan importantes. Terminamos de ver entonces, chicos,
este punto. Listo. Ya vimos esta parte. Y vamos con esta otra. Delimitación de las fronteras, niños. Esta diapositiva la puede leer, por favor, Anderson Acero. Anderson Acero. No contestó Anderson. Le paso entonces la opción a la lectura a Andy Laván, mi delegado. Yes. Lee, por favor, hijo. Okay. En 1922 se firmó el Tratado Salomón-Lozano en el se dio gran territorio peruano, conocido como trapecio amazónico, y Leguía los hizo sin realizar consulta previa con el pueblo. Después del golpe de Estado contra Leguía, este tratado ocasionaría un conflicto con Colombia. Entonces, gracias a este tratado, él pudo ponerle fin al problema limítrofe que ya teníamos con Colombia hace tiempo, pero hizo un tratado, aunque estuvo bien hacer el tratado. Lo que se le reclama a Leguía es que no consultó con el pueblo, y ahorita les voy a mostrar qué pasó con ese tratado. Antes de, vamos a ver este videíto que dura 50 segundos, menos de un minuto. Día como hoy, en 1919. Pero no se ve la pantalla, así que ahora la comparto de nuevo. Ahí estamos, ya ven la pantalla, ¿verdad? ¿Se ve la pantalla, mis amores? Sí, Miss. Listo. Sí. Vamos a ver este cortito, ¿ya? Augusto B. Leguía es elegido presidente del Perú por la Asamblea Nacional, instaurada después del golpe de Estado que él mismo realizó contra el presidente José Pardo, iniciando así el periodo conocido como el Oncenio de Leguía. Durante su gobierno, Leguía modifica la Constitución para ser reelegido. Además, firma los tratados limítrofes con Colombia y Chile y realiza grandes obras públicas para conmemorar el centenario de la independencia nacional en 1921. Tras 11 años, su poder político se debilita y es depuesto por Luis Sánchez Cerro en agosto de 1930. Un pequeñito video como para poder recordar un poquito lo que hemos visto hasta ahora y no nos perdamos en el limbo, chicos, para seguir en... No entendí por qué fue reemplazado por José Sánchez, no sé. Sánchez Cerro, un militar que le hizo un golpe de Estado y lo sacaron de gobierno. Y no solo eso, cuando lo sacó de Palacio, una de las leyes que hizo Sánchez Cerro como nuevo presidente, lo que hizo fue, en esta ley, pidió que lo metan preso de por vida. Lo que él dijo fue que Augusto B. Leguía no vuelva a salir de la cárcel hasta que Sánchez Cerro, el que le hizo el golpe de Estado a este militar, que no salga de la cárcel hasta que yo me muera, dijo Sánchez Cerro. Y así fue, lo metieron preso. Augusto B. Leguía ya era un hombre de 60 años, ya no era un muchachito, ya era un hombre de 60 años cuando lo meten preso, ya tenía enfermedades, ¿no?, propias de esa edad, y lo meten a la cárcel, pierde absolutamente todo, deja a una niña de 9 años, porque él tenía una hija. Augusto B. Leguía tenía una bella hija, la que amaba con todo su corazón. Entonces lo sacan de su casa de una manera horrible, lo meten preso, pierde todo su dinero, encima estaba enfermo.
Imagínate que se sabe, esto está en las noticias de la época, se sabe que se puso tan grave estando ya en la cárcel y no tenía atención médica de una manera muy, muy triste realmente, lo trataron muy mal, eso es una vergüenza. Él pudo haberse equivocado mucho, pero la forma en que fue tratado... Y mire, el otro militar se moría y lo sacaban. Seguro que sí, ¿no? Seguro que sí, pero no murió. No murió, al contrario, antes se fue Augusto B. Leguía, ya estaba muy mal, ya estaba bastante enfermo. Cuando lo llevaron al hospital, a él lo llevaron al Callao para que se atendiera, un hospital que hoy en día ya no existe. Cuentan los medios, cuentan los periódicos de la época, que cuando lo internaron de emergencia, sus enemigos políticos hicieron estallar una bomba en ese hospital para que se muera, para que Augusto B. Leguía se muera en ese momento. La bomba, bueno, gracias a Dios, no le afectó, no estaba cerca al cuarto de hospital donde estaba internado este señor, ¿no? Pero en vista de que hicieron estallar una bomba, en vista de que era peligroso tenerlo en un hospital, tuvieron que regresarlo a la cárcel, enfermo. Lo regresaron a la cárcel y su salud siguió deteriorándose al punto que murió solo, absolutamente solo, sin atención médica, pobre, totalmente pobre, en la miseria absoluta. En una cárcel, se aseguró Sánchez Cerro, que sea una cárcel que no tenga las comodidades que hoy en día tienen, otros presos políticos a los cuales están en una cárcel de lujo, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, él no, él estuvo en una cárcel que realmente era paupérrima, pobre, sucia, oscura, era terrible. La verdad es que la forma en que fue tratado al final de sus días es vergonzosa para nosotros como país, porque no se debe tratar así a ningún ser humano, menos todavía cuando ha sido presidente del país, ¿no? Entonces, ese odio político es algo que realmente hace muchísimo daño, ¿no? Y que no debería repetirse porque a los ojos del mundo esto también fue muy mal visto a los ojos del mundo. No se debió tratar así ni a Leguía ni a ningún otro ser humano. Esto no debe repetirse en la historia. Gracias a Dios sirvió como ejemplo, ¿no? Y nunca más se volvió a tratar así a ningún presidente, no de esa manera. Vamos a ver entonces, chicos, las imágenes. La imagen que les estoy mostrando es la delimitación que logró con el vecino país de Colombia. ¿Qué hizo Augusto B. Leguía? Miren lo que está aquí en este círculo rojo, es el trapecio amazónico. Este trapecio amazónico esto le pertenecía al Perú, o sea, nuestro mapa era todo esto, todo este pedazo de acá. Pero, como teníamos problemas limítrofes con Colombia, lo que hizo Augusto B. Leguía en este tratado, Salomón Lozano se llamó el tratado, lo que hizo fue regalarles, bueno, en otra palabra es regalar, ¿no? Pero políticamente hablando se le dice ceder este territorio. Le cedió el territorio a Colombia y así es que nosotros perdimos esta zona que parece chiquita, pero es mucho más grande que todo el departamento de Lima, mucho más grande. Así que eso no le gustó al pueblo. No le gustó para nada que Leguía no hiciera una consulta pública, ¿no? No hiciera un referéndum al menos y pedir la opinión del pueblo. No lo hizo, él decidió solo, ¿no? Y así fue como lo hizo. Entonces todo ese terreno hasta el día de hoy, cuando se hace un tratado ya no hay vuelta atrás. Es un acuerdo definitivo para toda la vida. Así que no hay vuelta atrás, este terreno ahora le pertenece a Colombia. Les quiero mostrar este mapa, chicos, que no la puse en las diapositivas que ustedes tienen en intranet, pero lo vamos a ver juntos en esta diapositiva. Estos tratados que vemos, chicos, es lo que hizo Augusto B. Leguía. A Colombia le cedió este terreno y este otro también,
también le cedió todo este terreno, chicos. Entonces no es poquito, es regular lo que le dio a Colombia. En su primer gobierno, cuando, ¿se acuerdan que yo les dije que él había delimitado fronteras con Bolivia y Brasil? Bueno, estos terrenos que vemos en color amarillo y color verde son terrenos que le pertenecía al Perú, pero se los dio a Bolivia y este otro de color amarillo se lo dio a Brasil. ¿Por qué? Porque teníamos serios problemas con esos países y era mejor delimitar y definir, entonces decidió cederles ese territorio. Además, ¿por qué se los dio, chicos? Porque en esta parte del territorio, todo esto era el Perú, pero en esta parte del territorio había más presencia extranjera que peruana. Aquí había más brasileños y aquí había más bolivianos que peruanos, así que el acuerdo limítrofe se respetó, ¿no? Y le cedió el terreno. Otro aspecto importante también que hizo Augusto B. Leguía es que permitió que Tacna regresara a territorio peruano. Acuérdate que Tacna y Arica le pertenecían a Chile, porque Chile había ganado la guerra, ¿no? En la fatídica guerra con Chile, como ellos nos habían ganado, se quedaron con Arica y Tacna. 50 años se adueñaron de Arica y Tacna, pero lo que hizo Augusto B. Leguía en 1929, justo a punto de acabar, a punto de que venga Sánchez Cerro y lo bote del gobierno, lo que él hizo fue permitir que Tacna regrese a nuestro país. Ese también es un logro muy importante de este señor, de Augusto B. Leguía, ¿no? Ningún otro presidente lo había logrado. Augusto B. Leguía en verdad la luchó mucho tiempo, No fue nada fácil lograr que Chile nos devuelva Tacna. Chile quería quedarse con Tacna y Arica. Chile no quería devolver ninguno de los dos. Entonces, Augusto B. Leguía, como era muy amigo de Estados Unidos, ¿se acuerdan? Aprovechó esa gran amistad que tenía con Estados Unidos y pidió que Estados Unidos sea el árbitro para esta discusión entre Perú y Chile. Necesitábamos un árbitro. Así que Estados Unidos fue el árbitro y Estados Unidos votó por el Perú, ¿no? Y decidió que Chile nos devuelva Tacna. Y es así como en 1929... ¿Y si no, qué le iban a hacer a Chile? ¿Cómo? ¿Qué le iban a hacer a Chile si no devolvía la tierra? Wow, el miedo, el gran temor, mi querido Oscar, es que tengamos otra guerra más con Chile. Y bien claro teníamos de que lamentablemente nos iban a volver a ganar, porque Chile tenía un avance de armas mucho mejor que el nuestro, ¿no? Además que tenía siempre el apoyo de Inglaterra. Así que no nos convenía una guerra, de ninguna manera, no nos convenía guerra. Por eso les digo que fue muy valiente Augusto B. Leguía para enfrentarse con Chile muy fuerte y pedir el apoyo de Estados Unidos. Fue muy inteligente, por eso les digo, hay que reconocer también lo bueno de este señor. Fue muy astuto para llamar a Estados Unidos y pedir que sea el árbitro. ¿Por qué también lo hizo? Y hay que ver la astucia de este señor, porque imagínate tú, ¿no? Como dices, y si Chile no quería, Chile se iba a meter no solo con Perú, sino también con Estados Unidos, ¿verdad? Porque Estados Unidos apoyó a que Tacna regrese al Perú. Así que si Chile decía, no quiero que Tacna sea devuelta a Perú, se hubiera metido no solo con Perú, repito, sino también se hubiera tenido que meter con Estados Unidos, y eso a Chile no le convenía para nada. Así que fue un logro, fue un gran logro de Augusto B. Leguía justo antes de que llegue Sánchez Cerro y lo bote del poder. Aquí están, chicos, las 3 preguntas que les he colocado en intranet como tarea y que ustedes me la tienen que entregar como máximo. Creo que les he puesto el día viernes 23, me parece. Entonces, de estas preguntas, ¿alguno de ustedes quiere responder una de estas 3 preguntas? Miss, yo Calet quiero responder la primera. Muy bien, levantó la mano Calet. A ver, Calet, responde la primera pregunta. Mire, lo que destaco más es que modernizó el Perú. Modernizó el Perú y recuperó Tacna.
Muy bien, es lo que más rescatas de su gobierno. Perfecto, buena respuesta. ¿Puedo responder la otra pregunta? Por supuesto, Caleb, acuérdate que para responder les he pedido, me parece como mínimo 2 o 3 líneas, creo, ¿verdad? Así que sean, por favor, expláyense en sus respuestas. Acuérdate que si tu respuesta tiene solo una línea, no te la voy a hacer valer sobre 20, ¿verdad? Muy bien, Caleb, te escucho, Marianita. Bien. Yo creo que Augusto Leguía pasó de ser un presidente tan amado a convertirse detestado porque cambió la constitución política y puso la religión. Muy bien. Y también hacía de que paguen los impuestos los aristocráticos. Muy bien, 2. Y acuérdense de los enemigos políticos. ¿Qué hizo con los enemigos políticos? Y los periodistas que estaban en contra de ellos y los políticos y la gente que estaba en contra de ellos, los botaba del país o los ponía presos. 3, muy bien, Mariana. Entonces, ahí tenemos mucho que responder, ¿ah? Ahí tenemos mucho que responder. Hizo cosas grandes, hizo cosas muy, muy buenas, pero también pues hay que tener en cuenta, chicos, que se dejó llevar, ¿no? Se dejó llevar por toda esa gente que lo idolatraba, por toda esa gente convenida, porque sí, era gente en verdad muy convenida. Hay que huir, chicos, de estas personas que se dedican a elogiar, porque en realidad no están deseando tu bien, en realidad te pueden llegar a hacer mucho daño. ¿Alguien quiere responder la tercera pregunta? ¿Alguno de ustedes desea responder, chicos, a la tercera pregunta? Miss, ¿por qué siempre sale ese cuadro negro? Porque estoy leyendo, me salen cuadros para ver si leo quién levantó la mano o algún compañero que haya escrito en el chat. Allá esos son el chat y eso. Sí. Ustedes lo ven negrito, pero yo veo lo que han escrito. Bien, chicos, entonces la tercera pregunta no la responden, ya la van a responder entonces en su tarea. ¿Alguien tiene alguna duda? No, Miss.